Buenas tardes, chiquillos. Esta va a ser una clase resumen acerca de todo lo que hemos visto este tercer trimestre. Les va a ayudar para la prueba coeficiente 2 y además va a resumir todos los elementos que hemos visto en estas últimas clases para poder así cerrar el año de una manera correcta. Nosotros partimos este trimestre diferenciando los tipos de texto. Dijimos que todos los textos que existían se iban a dividir en dos tipos, en los literarios y en los no literarios. A su vez, dijimos que dentro de cada uno de estos subgrupos íbamos a encontrar diferentes tipos de géneros. En el caso de los textos no literarios, íbamos a encontrar el informativo, el instructivo y el normativo. Básicamente, en los textos no literarios íbamos a encontrar todos los textos que nos entregaban información o nos daban algún tipo de instrucción, como la noticia, la biografía, la receta, los reglamentos, etc. Y a su vez, en los textos literarios, que son básicamente los textos que nos basamos en esta última unidad, vamos a encontrar los géneros literarios. Y dentro de los géneros literarios íbamos a encontrar los textos que relataban hechos y acontecimientos de manera ficcional o que expresaban sentimientos. Entonces, dentro de este texto literario íbamos a encontrar tres tipos de géneros: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Y cada uno de estos géneros a su vez va a tener diferentes tipos de texto porque cada género tiene un objetivo diferente. El género narrativo tiene el objetivo de que todos sus textos relatan hechos y acontecimientos de manera ficcional. En simples palabras, cuentan la historia de algún personaje. Entonces, dentro de este género vamos a encontrar la leyenda, el cuento, la fábula, la parábola, el cómic, etc. Otro género va a ser el género lírico, en cual el objetivo va a ser expresar los sentimientos del poeta. Y aquí vamos a encontrar la poesía, los poemas, la oda, el poema diamante, los acrósticos, los caligramas, etc. Y por último, vamos a encontrar el género dramático. Y dentro del género dramático vamos a encontrar las obras de teatro que tienen como objetivo escribir guiones para estos ser representados en el escenario. Aquí encontramos la diferencia, o más bien la similitud entre dos tipos de textos. Estos textos que están acá son considerados no literarios porque nos entregan una información, al igual que está acá, que es una receta, y al igual que este tipo de texto, que es una noticia. A su vez dijimos que para que un texto fuera literario, nosotros debíamos entender tres elementos: qué era lo ficcional, qué era la verosimilitud y qué era la intertextualidad. El primer elemento que nosotros dijimos que íbamos a encontrar iba a ser la ficcionalidad. ¿Qué es la ficción? La ficción son los elementos no reales. ¿Y qué es lo que hace la ficcionalidad? Toma elementos de la realidad y los transforma, ya que no es lo mismo que elementos fantásticos. Dijimos que otro elemento importante iba a ser la intertextualidad. La intertextualidad va a tomar diferentes elementos de variados textos para construir un texto nuevo. Es por esto que nosotros dimos como ejemplo que en la película Shrek podíamos encontrar varios personajes que salen en otros cuentos, y a eso no lo íbamos a llamar plagio, sino que simplemente íbamos a decir que se tomó diferentes personajes de diferentes cuentos, como Pinocho, como los tres chanchitos, como los ositos, como los ratoncitos, etc. Se tomó diferentes personajes, pero en Shrek hicieron una nueva propuesta, una nueva película, una nueva historia, que sería la película de Shrek. Tomó elementos de otros textos para construir uno nuevo, no lo copió, no lo plagió. Y por último, la verosimilitud. La verosimilitud tiene que ver con el lector. El lector asume que la realidad que está viendo solo pasa en la ficcionalidad, solo pasa en el texto que está leyendo. ¿Por qué? Porque sabe que todos esos elementos no son reales, por lo tanto acepta absolutamente todo lo que está leyendo. Si hay un barco arriba de una casa o un barco al medio del bosque, no lo va a cuestionar, porque sabe que puede estar allí simplemente porque la
literatura lo permite así. En cambio, en la vida real, yo sé que eso, un barco al medio del bosque o un barco arriba de una casa, debe tener una explicación, al menos científica, para que ésta esté ahí. En cambio, en la literatura no. ¿Por qué? Porque yo como lector acepto la realidad ficcional, acepto que eso es ficción. Esa aceptación de que eso es ficción nosotros lo vamos a llamar verosimilitud. Ahora bien, ya que entendimos que los textos literarios debían tener ficción, verosimilitud e intertextualidad, vamos a comenzar con el primer género literario, que en este caso va a ser el género narrativo. Dijimos que cada género literario iba a tener un escritor que se iba a llamar de diferentes formas. En el género narrativo, ese escritor se va a llamar autor. Este autor va a ser una persona de carne y hueso que va a vivir en la vida real. Esta persona va a fallecer en algún momento, pero para inmortalizar su escritura va a crear un narrador. Y este narrador va a ser un ser ficcional que va a ser el encargado de contar todos los sucesos que ocurran en el relato. Por lo tanto, ustedes como lectores, cuando leen un texto, lo que ustedes están leyendo es lo que va comentando el narrador, no lo que va contando el autor, porque el autor crea un ser ficcional que se llama narrador y el narrador es el encargado de contar lo que está sucediendo. Entonces nosotros dijimos que iban a existir dos tipos de narradores, uno que se encontraba dentro del relato y otro que se encuentra fuera del relato. Y a su vez les dimos nombres. Los narradores que estaban fuera del relato se iban a llamar heterodiegéticos y el narrador que iba a estar dentro del relato se iba a llamar homodiegético. Y dijimos a su vez que dentro del narrador heterodiegético y el narrador homodiegético íbamos a encontrar otros dos tipos de narradores dentro de aquellos. En los narradores heterodiegéticos o fuera del relato vamos a encontrar los narradores omniscientes y el objetivo porque no participan del relato, y dentro del relato vamos a encontrar los narradores homodiegéticos que van a ser los narradores protagonista y testigo y que van a participar del relato porque son personajes. Entonces, dijimos que los narradores homodiegéticos, o sea, los que están dentro del relato, se iban a dividir en dos, en protagonista y en testigo. El primer narrador protagonista va a ser el mismo personaje principal que va a narrar su propia historia, ya por lo tanto la va a narrar en primera persona. Y a su vez, el narrador testigo va a ser un personaje secundario que va a narrar la historia del personaje principal. En cambio, el narrador omnisciente, que se va a encontrar fuera del relato, es un ser que yo no sé quién es como lector, pero me va a contar absolutamente todo de todos los personajes. Me puede contar el pasado, el futuro, incluso lo que piensan los personajes, cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente tiene la facultad de poder hacerlo. Va a ser una especie de Dios. Y a su vez, dentro de los narradores heterodiegéticos vamos a encontrar el narrador de conocimiento relativo u objetivo. Lo pueden encontrar de las dos formas. Este tipo de narrador también está fuera del relato y es como una cámara de video. Solamente puede relatar lo que está viendo en el presente. No puede contar pensamientos ni sentimientos de los personajes, solamente va relatando lo que ve. Si él ve, por ejemplo, que algún personaje pone alguna cara extraña, va a decir que el personaje pone esa cara extraña, pero no va a decir lo que está sintiendo o pensando ese personaje al momento de colocar esa mente extraña, esa cara extraña. ¿Por qué? Porque no tiene la facultad de contar los pensamientos ni los sentimientos de los personajes, pero sí puede relatar lo que ve. A su vez dijimos que otro elemento del género narrativo iba a ser los personajes, y los personajes van directamente relacionados con la estructura que debe tener cada tipo de texto. Entonces comencemos con los personajes. Dijimos que íbamos a encontrar los personajes principales. Y dentro de los personajes principales íbamos a encontrar al protagonista y el antagonista. Dijimos que ambos personajes se iban a oponer porque ambos querían lograr un mismo objetivo. Como ambos no lo pueden lograr, solamente un tipo de personaje va a poder lograr el objetivo. Estos se iban a oponer, no necesariamente se iban a tener mala o alguno iba a ser bueno y otro iba a ser malo, sino que se iban a oponer porque ambos quieren lograr el objetivo y el objetivo solamente lo puede lograr un personaje.
A su vez, para que estos personajes principales puedan lograr el objetivo, iban a existir los personajes secundarios que iban a ayudar ya sea al protagonista o al antagonista para cumplir su objetivo. Y los personajes terciarios iban a ayudar a los personajes secundarios también a lograr ese objetivo. Entonces nosotros dimos el ejemplo de Cenicienta. Dijimos que en el texto de la Cenicienta uno de los objetivos era que alguien se pudiese casar con el príncipe. Tanto Cenicienta como la madrastra querían ese objetivo, casar a sus hijas la madrastra y Cenicienta casarse ella con el príncipe. Obviamente ambas no iban a poder lograrlo, por lo tanto una sola de ellas iba a lograr ese objetivo. Para poder lograrlo, Cenicienta y la madrastra necesitaron de otros personajes que la ayudasen. Cenicienta necesitó de la hada madrina como personaje secundario, y yo sé que es un personaje secundario porque no es un personaje que salga durante todo el relato, es un personaje que sale en un momento del texto, pero que es fundamental para que Cenicienta pueda lograr el objetivo. Sin que el hada madrina hubiese aparecido, Cenicienta no podría haber ido al baile, por lo tanto no podría haber conocido al príncipe ni en un futuro casarse con él. Ya, en el caso de la madrastra, las hijas de ellas son los personajes secundarios que ayudan a que Cenicienta no logre el objetivo de ir al baile, porque en un principio ella tenía un vestido propio, pero la hermanastra se lo hace tira. Y a su vez, estos personajes secundarios necesitan de un personaje terciario, que en el caso de la hada madrina son todos los animales que habían ahí, más la calabaza, ¿verdad?, que la transforma en un carruaje. Y por el contrario, la hermanastra y la madrastra tenían a ese gato que también ayudaba a que Cenicienta no pudiese lograr el objetivo. Entonces, si ustedes lo ven, van a existir los personajes principales que se van a oponer porque ambas quieren el mismo objetivo, y van a necesitar de los personajes secundarios que no salen durante todo el relato pero que son fundamentales para que el objetivo se pueda lograr, y vamos a encontrar los personajes terciarios que se llaman así justamente porque no salen tampoco tanto en el relato pero son fundamentales para que el personaje secundario pueda ayudarlos a través de ellos para el personaje principal. Entonces, una vez que yo ya tengo este tipo de personajes, yo necesito estructurar mi historia. La historia se va a estructurar en 3 partes: en un inicio, en el desarrollo y el desenlace. En el inicio se va a presentar los personajes. Generalmente los textos que son cuentos comienzan con frases que son marcadores discursivos. Por ejemplo, había una vez, en un lejano país, en un lejano castillo, etc. Y me comienzan a contar qué es lo que sucede más o menos. Había una vez en un lejano palacio una princesa que vivía sola, que se llamaba Esther, por ejemplo. Ya me comentan a mí como lector qué es lo que sucede. Luego en el desarrollo me comienzan a comentar el conflicto, o sea, ¿por qué este personaje principal tiene un conflicto? ¿Con quién tiene ese conflicto? ¿Por qué se opone a él? ¿Ya? Y me comienzan también a nombrar los personajes secundarios y a comentar en cómo van a ayudar este conflicto. Y luego en el desenlace se resuelve el conflicto y finalmente uno de los personajes principales logra el objetivo final. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, dentro del género narrativo nosotros vamos a tener elementos para que se pueda constituir. Uno de los elementos va a ser el narrador, otro elemento van a ser los personajes. Si no existieran ellos, no existirían los textos del género narrativo, ¿ya? Y a su vez nosotros sabemos que como objetivo dentro del género narrativo tenemos justamente los elementos como ficción, verosimilitud e intertextualidad.